y aquí lista para abordar un nuevo vuelo hacia un destino maravilloso que tiene nuestro Perú. Mi vuelo está a punto de aterrizar y lo hará en este mismo lugar. ¿Qué? ¿No me creen? ¡Qué mal! Ahora van a ver. Solo es cuestión de tiempo para que llegue mi vuelo. Aunque pensándolo bien, creo que he llegado un poquitito tarde. En realidad, he llegado medio siglo tarde. Caray, ni modo. Seguiré paseando por el tradicional barrio de Partido Alto, donde alguna vez se ubicó el antiguo aeropuerto de nuestra ciudad de Tarapoto. Sí, así como lo oyen, alguna vez nuestro terminal aéreo estuvo aquí. Acompáñenme hoy por un viaje hacia el pasado para descubrir la historia de la aviación comercial en nuestra región San Martín. Mi nombre es Claudia Cari y esto es Historias con Harta Calle. Me encuentro en estos momentos en la pequeña Alameda, situada entre los jirones Leoncio Prado y Ángel Delgado, justo al frente del Hospital de Tarapoto. Este es el preciso lugar en donde se ubicaba la pista de aterrizaje del antiguo aeropuerto de la ciudad, en pleno Partido Alto, que es como se conoce a este barrio. Aquí, en este punto, comenzó la historia de la aviación comercial en tierras tarapotinas. Pero vale aclarar que en aquel entonces varias ciudades de la región San Martín ya contaban con sus propios terminales aéreos. Y es que antes de la construcción de la carretera marginal de la selva en la década de los 60, para muchas localidades de la selva, la única vía de comunicación, además de la fluvial, era la aérea. Bueno, el antiguo aeropuerto de la ciudad de Tarapoto se crea a inicios de los años 30, ¿no? A inicios de los años 30, donde actualmente se encuentran ubicados el Hospital de Tarapoto, el actual Hospital de Tarapoto, el moderno, ¿no? Que está ya por iniciarse, hasta el campamento del Ministerio de Agricultura. Contando también con lo que actualmente es la cancha del Chacarita Versalles. Eso era el antiguo aeropuerto de la ciudad de Tarapoto, antes que se cambie al barrio bueno. La región de San Martín hace unos 60 años lucía muy diferente, casi totalmente desconectada del resto del país. Las ciudades y pueblos sanmartinenses tenían poca comunicación incluso entre sí. Para trasladarse de una localidad a otra dentro de la región, era necesario utilizar los mismos caminos agrestes que los exploradores españoles habían recorrido varios siglos antes, lo que convertía cualquier travesía al interior de San Martín en un desgastante desafío. En consecuencia, en aquella época, los ríos seguían siendo considerados como una de las mejores vías de transporte, aunque claro, de todas formas, era necesario complementarlas con varias horas o días de camino para llegar a algunas zonas, o recurrir al transporte aéreo. Esta situación recién cambiaría con la carretera marginal de la selva, la que hoy lleva el nombre del presidente peruano que impulsó su construcción, Fernando Belaúnde Terry. Estoy justamente aquí, en la carretera marginal de la selva, cuya denominación actual hace referencia a Belaúnde. Dicho mandatario, poco después de asumir el poder en 1963, desarrolló un ambicioso proyecto junto a varios presidentes sudamericanos. La idea era interconectar las regiones selváticas de varios países con una vía que iniciaría en Venezuela, recorrería Colombia, se adentraría en Ecuador para luego cruzar el Perú hasta llegar a Bolivia, donde culminaría. El proyecto sonaba muy bien y el régimen belaundista no tardaría en iniciar las obras, siendo San Martín una de las regiones más beneficiadas con esta. Seguro se estarán preguntando, ¿eso quiere decir que siguiendo el curso de esta carretera es posible llegar hasta Bolivia? Pues no. Para variar, estamos ante la presencia de una obra incompleta. Algo muy extraño en el Perú, ¿verdad? El 3 de octubre de 1968, se produjo un golpe de Estado que derrocó al presidente Fernando Belaúnde.
asumiendo el mando un general del ejército, Juan Velasco Alvarado, estableciéndose una administración que se autodenominó el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú. Tras la caída de dicho régimen, Belaúnde nuevamente fue elegido presidente, reiniciando las obras en la Marginal durante este segundo periodo. Pero, cumpliendo con lo que es prácticamente una tradición en nuestro país, estas obras nunca llegaron a culminarse. Más de 50 años después de haberse iniciado su construcción, en la actualidad, la carretera Marginal de la Selva está lejos de completar su trazo original, que la conducía a la frontera con Bolivia. Hoy, esta vía solo llega hasta el departamento de Junín. ¿Algún día estará completa? ¿Quién sabe? Me encuentro en estos momentos en la capital de la región San Martín. Así es, estoy en Moyobamba, exactamente al otro extremo del tramo que apreciábamos hace un instante. Esto es la carretera Marginal o carretera Fernando Belaúnde Terry, que conecta a Moyobamba y Tarapoto. Se cuenta que, a mediados de la década de 1960, monumentales maquinarias trabajaron desde cada extremo del mismo hasta que finalmente se encontraron a mitad de camino. Tal encuentro sería uno de los acontecimientos más importantes de aquella época en la región. Y es que por primera vez una carretera unía nuestra urbe con la capital del departamento. Desde ese momento el crecimiento de Tarapoto se aceleró, consolidándose como la ciudad más grande y de mayor movimiento comercial en San Martín. Pensándolo bien, tenemos mucho que agradecerle a esta carretera. La Marginal en esos tiempos hizo crecer a la ciudad de Tarapoto más que a ninguna otra ciudad de la región San Martín y de la región Selva. Tarapoto ya empezó su pleno desarrollo en el año 1975. Se puede decir que tuvo una nueva fundación con la carretera Marginal de la Selva, ¿no? Tarapoto creo que anteriormente era una ciudad, pero sin tener accesos a ningún sitio, solo por el aeropuerto. El aeropuerto quedaba corto ya las cosas. Cuando se abre la carretera, Tarapoto crece y bastante. Como decíamos hace un momento, la ciudad de Tarapoto y la región San Martín le debe mucho de su crecimiento a la carretera Marginal. Pero antes de ella, el tener un aeropuerto y un aeródromo era una imperiosa necesidad para varias localidades sanmartinenses. De hecho, ciudades que actualmente no cuentan con uno o en las que este ya no opera, en aquella época recibían vuelos provenientes de distintos puntos del país, los mismos que eran operados por varias aerolíneas y aerotaxis de aquel entonces. Prácticamente podríamos decir que San Martín estaba plagada de terminales aéreos, entre los que destacaban el de Rioja y el que se encontraba aquí en Moyobamba. En Moyobamba había un aeropuerto que un terremoto en 1961 lo cortó y desde esa época nunca más tuvo un aeropuerto. También Rioja fue un buen aeropuerto, pero lamentablemente el paso de los años, como el crecimiento de la ciudad, el aeropuerto queda corto. En Yurimaguas también había un aeropuerto hasta el año 1993-94. También hubo aeródromos antes que se haga la carretera Marginal, aeródromos en Sisa. Chasuta también era otro de los distritos que necesitaba un servicio de avión. En ese tiempo había Aerotaxi Iberico, Transportes Aéreos Unidos, TAS, también había Tausa y también había aeropuertos en Picote. Incluso en Lamas también hubo aeropuertos, ¿no? En Lamas hasta el año 40, 50 existía un aeropuerto. También hubo algunos accidentes, ¿no? en el aeropuerto de Zaposoa, un avión de Aerochasqui sufrió un accidente, incluso en Bellavista, ¿no? Cuando dispararon a un avión de Aerotumia. De aquellos años es muy recordado el aeropuerto de la ciudad de Moyobamba, el mismo que nunca volvió a operar tras su cierre a pesar de los varios proyectos que han procurado su reapertura. Incluso, en los últimos años, la propuesta que sugiere la construcción de un nuevo terminal en el distrito vecino de Calzada para servir a la capital de San Martín
ha cobrado fuerzas entre los moyobambinos, pero sigue sin obtener respuesta de las autoridades. Nos encontramos en estos momentos en donde alguna vez estuvo situado el antiguo aeropuerto de la ciudad de Moyobamba. De aquel terminal aún se conserva parte de la infraestructura y trazos de lo que alguna vez fue su pista de aterrizaje. Si retrocediéramos en el tiempo, seríamos testigos en este lugar del despegue y aterrizaje de los vuelos que enlazaban la capital sanmartinense con varias localidades de la región y el Perú. Ahora bien, todo parece indicar que de este aeropuerto solo quedará el recuerdo, pues los proyectos que postulaban su reapertura han sido descartados. La otra propuesta, que involucra Calzada, aquel distrito donde se ubica el famoso morro que adorna el paisaje moyobambino, tampoco ha recibido luz verde por parte de las autoridades. Al igual que varias otras localidades de San Martín, Rioja contaba con su propio terminal aéreo. Pero el caso de la ciudad de los sombreros y el carnaval es especial debido al sitial alcanzado por su aeropuerto, que destacó en toda la zona del Alto Mayo por el alto movimiento que llegó a registrar en su mejor momento. Por ello, cuando dejó de operar, su reactivación se convirtió en uno de los principales clamores de la población riojana. Un clamor que, al parecer, ya encontró respuesta. Y es que en el 2016, Ollanta Humala, entonces presidente de la República, celebró la reinauguración del aeropuerto Juan Simós Velas de Rioja. El mismo que está ya dispuesto a abrirle sus puertas a San Martín y el Perú entero. Bien por los riojanos y el Alto Mayo en general, que contará ahora con una inmejorable oportunidad de desarrollo. Definitivamente, el Alto Mayo hace mucho que pedía mayor conectividad con el resto del país. Ello motivó una comentada disputa entre las ciudades de Moyobamba y Rioja, debido a que ambas pretendían ser la sede del denominado Aeropuerto del Alto Mayo. Pero ahora que, finalmente y por cuestiones de viabilidad, el terminal riojano ha vuelto a operar, hacemos votos para que las rencillas queden de lado y se articulen esfuerzos para aprovechar al máximo las posibilidades que le brinda todo el área el remozado Juan Simós Vela. Además, es bueno recordar que todos somos peruanos, todos somos sanmartinenses, y solo enfocándonos en aquello que nos acerca en lugar de aquello que nos aleja, podremos hacer grande nuestro país y nuestra región. Estamos nuevamente en la ciudad de Tarapoto porque es momento de concentrarnos en nuestro propio aeropuerto, orgulloso sobreviviente de lo que podríamos llamar el boom de los aeropuertos en San Martín y que no tardó en consolidarse como uno de los más importantes de la Amazonía peruana. El actual terminal aéreo inició sus operaciones en 1960, tras ordenarse el traslado del antiguo aeropuerto ubicado en el barrio de Partido Alto. El motivo del traslado fue simple, el crecimiento de la ciudad. Y es que con suma acierto, las autoridades de la época anticiparon que el desarrollo urbano iba a limitar la capacidad del terminal, el cual resultaba ya tan céntrico y se convertía en un estorbo para la creciente urbe. Por tal razón, se decidió moverlo al barrio Aico, en aquel entonces el más alejado de la ciudad. Es más, para algunos vecinos en aquel entonces, el lugar elegido para la construcción del aeropuerto de la ciudad se encontraba demasiado lejos y podía resultar casi inaccesible para los viajeros. Cosas curiosas de la historia. Ahora existe mucha más gente viviendo alrededor de nuestro terminal y, quién sabe, quizás en algunos años se encuentre en medio de la metrópoli. Nunca se sabe. Mira, en Moyobamba había un señor Cobos, ¿no?, que quería que el aeropuerto de Moyobamba no se cambie, que se quede ahí, y ya sabemos todo lo que pasó. Hubo un terremoto por los años 60, inutilizó el aeropuerto de Moyobamba, que se iba a hacer en otro sitio, creo que en otro distrito de Moyobamba, y la falta de visión de ese empresario se quedó ahí, y Moyobamba hasta el momento ya no cuenta con un aeropuerto, ¿no? El aeropuerto de Rioja también quedó corto. Por falta de visión empresarial, esos aeropuertos fueron quedando, ¿no? Eso no fue la ciudad de Tarapoto, que gracias al señor Luis del Águila, es gente visionaria, que no siendo de acá, no siendo de Tingo María, creo que vino de Huánuco acá a radicar, hizo una de las familias más prósperas de la ciudad. Hablar del aeropuerto de Tarapoto es también hablar de su nombre,
y evidentemente del personaje a que hace referencia dicho nombre. En este caso, se trata del cadete de la Fuerza Aérea del Perú, Guillermo del Castillo Paredes, un tarapotino cuya proeza es necesario destacar, pues debería ser motivo de orgullo para todos los tarapotinos y sanmartinenses. Sin embargo, antes de saber en detalle aquel acto que demostró su heroísmo y motivó que el terminal aéreo de la ciudad llevase su nombre, debemos hablar de sus orígenes. Nos encontramos en estos momentos en Juan Guerra, distrito ubicado a unos pocos kilómetros de la ciudad de Tarapoto. Del cadete FAB, Néstor Guillermo del Castillo Paredes, podemos decir que era recontra sanmartinense. Su padre, don Carlos del Castillo Arévalo, era tarapotino. Y adivinen qué, ¿de dónde era su madre? Pues obvi, de aquí, Juan Guerra. Alguna vez, hace mucho tiempo atrás, doña Celinda Paredes recorrió este mismo lugar disfrutando de su infancia como lo hacen muchos niños hasta el día de hoy, sin imaginar que años más tarde daría a luz a un héroe, hijo predilecto y orgullo de la región San Martín. Para seguir escudriñando en el pasado de Guillermo del Castillo, es necesario teletransportarnos a otro lugar. El que se convirtió en héroe y daría nombre a nuestro aeropuerto, de niño estudió aquí, en el José Antonio Ramírez Arévalo, institución educativa más conocida por los tarapotinos como Jara. En tanto, sus estudios secundarios los cursó en el colegio más emblemático de Tarapoto, el Juan Jiménez Pimentel. Sin duda, un motivo de gran orgullo para estas instituciones. La mamá es de Juan Guerra, mi abuelita Celinda Paredes, y mi abuelo de acá de Tarapoto, Carlos del Castillo Arévalo son ellos. Ese entonces él trabajaba en la empresa TANS. Aquí habían esos famosos aviones cuatrimotores antiguos. Entonces al abuelo lo designaron como agente ese entonces. Y Guillermito, eso cuenta ya la abuela, y Guillermito cuando era muy pequeño le acompañaba a su papá, pues, ¿no? La mayoría de papás llevamos pues a nuestros hijos a donde nos vamos, ¿no? Claro. Y es ahí donde nace esa vocación de gustarle los aviones. Y él le decía, papá, como que quería volar. Él, no te preocupes, cuando seas grande vas a manejar un avión, le decía, ¿no? Claro. Y eso al final creo que determinó esa vocación. Un 8 de octubre de 1934, en la ciudad de Tarapoto, nace Néstor Guillermo del Castillo Paredes, producto del matrimonio entre Carlos del Castillo y Celinda Paredes. Se sabe que desde muy temprana edad mostró un gran interés por la aviación. Alguna vez, sus familiares más cercanos contaron que, incluso de niño, su pasatiempo favorito era jugar con pequeños aviones de juguete. Siendo así, una vez terminados sus estudios secundarios, él tenía muy en claro su destino: ingresar al Centro Aeronáutico, la actual Fuerza Aérea del Perú. Nos encontramos nuevamente aquí en los exteriores del aeropuerto Guillermo del Castillo Paredes. Y es que en su interior se ubica el agrupamiento de la Fuerza Aérea del Perú en la ciudad de Tarapoto. Seguramente si el insigne tarapotino estuviese aquí con nosotros, se sentiría sumamente orgulloso de que la base de aquella Fuerza Armada que tanto amaba se ubica al interior del terminal aéreo que lleva su nombre. Y es que su más grande sueño siempre fue convertirse en aviador. Por lo que apenas egresó del colegio Juan Jiménez Pimentel, se presenta e ingresa a la FAB en 1952. Una vez allí, su enorme pasión le hizo destacar entre sus compañeros, obteniendo sus más altos puntajes en sus prácticas de vuelo. Sin lugar a dudas, lo suyo era surcar los cielos. Él decide viajar a la ciudad de Lima para postular a la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea en el año de 1952, ¿no? A los 18 años, logrando ingresar. Por sus datos biográficos sabemos que, por ejemplo, en su etapa escolar en secundaria ocupó los primeros puestos, y también cuando viaja a la ciudad de Lima, a la base de Las Palmas, para postular a la Escuela de Oficiales, también ingresó entre los primeros puestos, ¿no? O sea, era muy aplicado, era estudioso. Ya convertido en un destacado cadete, Néstor Guillermo del Castillo Paredes realiza distintos vuelos por los cielos peruanos. Definitivamente estaba viviendo su sueño.
Un sueño que, lamentablemente, llegaría a su fin de forma abrupta. Sin embargo, aquel incidente que le pondría un trágico final a su experiencia como aviador demostraría el enorme coraje, pundonor y valentía del tarapotino, quien dejaría tras de sí un importante legado para todos los peruanos. Un legado marcado por el heroísmo que solo puede ser impulsado por un enorme aprecio por la vida de los semejantes. Ya cuando él ingresa a la escuela de oficiales, en el año de 1952, ingresa para la especialidad de pilotaje y un año después de recibir instrucción en una avioneta, ya realiza su primer vuelo solo, es decir, sin instructor, ¿no? Y 4 años después, el día 16 de abril de 1956, durante un vuelo de acrobacia al sur de Lima, en Chilca, él participó junto con 4 aeronaves más de este ejercicio. El cadete FAB, Néstor Guillermo del Castillo Paredes, en esa oportunidad volaba una aeronave Kingston K-42A de fabricación norteamericana, que eran los que tenía la Fuerza Aérea en ese entonces para los vuelos de instrucción. Y durante el vuelo él sufre un desperfecto mecánico muy serio que lo obliga a perder altitud. Entonces él en su aeronave empieza a perder altura y no podía controlar su avión. Entonces él para evitar caer en zona poblada y que mueran personas, ¿no?, inocentes, entonces es que decide desviar su aeronave en una maniobra decidida, ¿no?, y hacia una zona desértica conocida como las Lomas de Naplo. Y es ahí donde lamentablemente, ¿no?, el avión se estrella y pierde la vida. En reconocimiento a este acto heroico, la Fuerza Aérea, ¿no?, mediante una resolución suprema, ¿no?, resuelve que el aeropuerto de Tarapoto lleve el nombre de este joven valiente tarapotino. Hasta ahora, la Fuerza Aérea de Perú, pero ya con aviones más adelantados, siempre realizan por Naplo, Chilca, realizan vuelos de práctica y acrobáticos justo en la ciudad. Ese entonces pues tendría la mitad de población que ahora, pero efectivamente el avión se iba frente a la ciudad y él definitivamente que desvió el avión, ¿no? Y porque la caída era vertical. Y bueno, una pena para toda la familia, ¿no? El cadete FAB, Néstor Guillermo del Castillo Paredes, falleció lejos de su natal Tarapoto. Su avión se estrellaría en la costa, específicamente en las Lomas de Naplo, ubicadas en el distrito de Chilca, perteneciente a su vez a la provincia de Cañete, ubicada al extremo sur del departamento de Lima. Un trágico 16 de abril de 1956, Néstor Guillermo tomaría la decisión que definiría su existencia entera, al maniobrar su aeronave hasta el último instante para evitar dañar a la población civil y poner en riesgo la vida de inocentes. Se convertiría en héroe, grabando su nombre de una vez y para siempre en la gloriosa historia de la Fuerza Aérea del Perú. El mensaje justamente a la juventud es la entrega, el sacrificio, ¿no?, cuando llegue el momento, y también el superarse día a día, el estudiar, ¿no? Ese es el mensaje que transmitimos a la juventud. Un ejemplo para muchos jóvenes, para muchas personas que si le dan duro al estudio, si le dan duro a lo que les gusta, realmente van a lograrlo. Porque él desde muy chiquito quiso ser piloto, logró ser piloto, logró ser el mejor, demostró ser el mejor y bueno, lamentablemente falleció, pero a nosotros nos llenó de alegría y de orgullo de ver sus calificaciones, que era importantísimo, ¿no? Como hemos podido ver, hablar de la aviación en San Martín es hablar de la historia de nuestra región, una historia que está llena de desafíos y adversidades, pero también de mucho coraje y heroísmo, incluso de música. Varias son las agrupaciones musicales que han pisado nuestro aeropuerto para visitar Tarapoto y otras zonas aledañas desde que el mismo inició sus operaciones hace unos 50 años. Los de mayor edad quizás recuerden a Los Pasteles Verdes, aquel grupo surgido en Chimbote y que alcanzó el éxito absoluto a nivel latinoamericano en la década de 1970 como los amos y señores de la balada romántica.
llegando a desarrollar gran parte de su carrera musical en Argentina y México. Así, y en su momento de mayor popularidad, dicha agrupación peruana visitó la región San Martín, grabando un video en el terminal aéreo de nuestra ciudad y regalándonos estas imágenes que dan testimonio del pasado de este. Sin lugar a dudas, una joya que los aficionados al arte, la música y la historia agradeceremos siempre a los míticos Pasteles Verdes. Una experiencia, recorrer junto a ustedes la odisea que significó para los sanmartinenses el dominar sus majestuosas tierras y su imponente cielo. Y hoy que se anuncia la apertura de nuevos terminales aéreos y se espera la consolidación del aeropuerto de Tarapoto, el más grande de la región, espero de todo corazón que todo ello sirva para impulsar el desarrollo del pueblo sanmartinense, que hace mucho reclama por mayores oportunidades de crecimiento.